¿Qué tal amigos, panas, chamos, parcero, etcétera? Soy Demo X. Voy a hablar de cuántos países realmente hay en el mundo. Sé que uno se pone a pensar que cuántos países realmente habrá en el mundo o cuántos países. Uno escucha como que ve ese país tan raro o ese país existe realmente. Pues cuántos países habrá realmente en el mundo, planeta, como sea. Pues voy a nombrarlo, o sea, cuántos hay oficiales de ese año 2020, cuántos países hay en realidad, cuántos países hay actualmente. Hey amigos, este es el listado de todos los países oficiales del mundo actualmente. Hay en el mundo 194 países soberanos, reconocidos por la ONU, por supuesto, con su propio gobierno y completa independencia. Son a continuación: 1. Albania. 2. Afganistán. 3. Alemania. 4. Andorra. 5. Angola. 6. Antigua y Barbuda. 7. Arabia Saudita. 8. Argelia. 9. Argentina. 10. Armenia. 11. Australia. 12. Austria. 13. Azerbaiyán. 14. Bahamas. 15. Bangladesh. 16. Barbados. 17. Bahrein. 18. Bélgica. 19. Belice. 20. Benín. 21. Bielorrusia. 22. Birmania. 23. Bolivia. 24. Bosnia y Herzegovina. 25. Botsuana. 26. Brasil. 27. Brunei. 28. Bulgaria. 29. Burkina Faso. 30. Burundi. 31. Bután. 32. Cabo Verde. 33. Camboya. 34. Camerún. 35. Canadá. 36. Qatar. 37. Chad. 38. Chile. 39. China. 40. Chipre. 41. Ciudad del Vaticano. 42. Colombia. 43. Comoras. 44. Corea del Norte. 45. Corea del Sur. 46. Costa de Marfil. 47. Costa Rica. 48. Croacia. 49. Cuba. 50. Dinamarca. 51. Dominica. 52. Ecuador. 53. Egipto. 54. El Salvador. 55. Emiratos Árabes Unidos. 56. Eritrea. 57. Eslovaquia. 58. Eslovenia. 59. España. 60. Estados Unidos. 61. Estonia. 62. Etiopía. 63. Filipinas. 64. Finlandia. 65. Fiji. 66. Francia. 67. Gabón. 68. Gambia. 69. Georgia. 70. Ghana. 71. Granada. 72. Grecia. 73. Guatemala. 74. Guyana. 75. Guinea. 76. Guinea Ecuatorial. 77. Guinea-Bissau. 78. Haití. 79. Honduras. 80. Hungría. 81. India. 82. Indonesia. 83. Irak. 84. Irán. 85. Irlanda. 86. Islandia. 87. Islas Marshall. 88. Islas Salomón. 89. Israel. 90. Italia. 91. Jamaica.
92 Japón, 93 Jordania, 94 Kazajistán, 95 Kenia, 96 Kirguistán, 97 Kiribati, 98 Kuwait, 99 Laos, 100 Lesoto, 101 Letonia, 102 Líbano, 103 Liberia, 104 Libia, 105 Liechtenstein, 106 Lituania, 107 Luxemburgo, 108 Macedonia del Norte, 109 Madagascar, 110 Malasia, 111 Malaui, 112 Maldivas, 113 Mali, 114 Malta, 115 Marruecos, 116 Mauricio, 117 Mauritania, 118 México, 119 Micronesia, 120 Moldavia, 121 Mónaco, 122 Mongolia, 123 Montenegro, 124 Mozambique, 125 Namibia, 126 Nauru, 127 Nepal, 128 Nicaragua, 129 Níger, 130 Nigeria, 131 Noruega, 132 Nueva Zelanda, 133 Omán, 134 Países Bajos, 135 Pakistán, 136 Palaos, 137 Panamá, 138 Papúa Nueva Guinea, 139 Paraguay, 140 Perú, 141 Polonia, 142 Portugal, 143 Reino Unido, 144 República Centroafricana, 145 República Checa, 146 República del Congo, 147 República Democrática del Congo, 148 República Dominicana, 149 República Sudafricana, 150 Ruanda, 151 Rumania, 152 Rusia, 153 Samoa, 154 San Cristóbal y Nieves, 155 San Marino, 156 San Vicente y las Granadinas, 157 Santa Lucía, 158 Santo Tomé y Príncipe, 159 Senegal, 160 Serbia, 161 Seychelles, 162 Sierra Leona, 163 Singapur, 164 Siria, 165 Somalia, 166 Sri Lanka, 167 Suazilandia, 168 Sudán, 169 Sudán del Sur, 170 Suecia, 171 Suiza, 172 Surinam, 173 Tailandia, 174 Tanzania, 175 Tayikistán, 176 Timor Oriental, 177 Togo, 178 Tonga, 179 Trinidad y Tobago, 180 Túnez, 181 Turkmenistán, 182 Turquía, 183 Tuvalu, 184 Uganda, 186 Uruguay, 187 Uzbekistán, 188 Vanuatu, 189 Venezuela, 190 Vietnam, 191 Yemen, 192 Djibouti, 193 Zambia, 194 Zimbabue. 194 países, amigo. Digamos que son muchos países. Pues sí tenía esa duda, como que hay muchos países raros, digamos que raros, porque no de nombre, como digamos por ejemplo España, Argentina, Colombia, México, Alemania, países que cualquiera persona sabe, nombrado de nombre. Pues hay muchos países que son como islas, pero son países, islas, pero son países. Otros países raros que pueden ser pequeños o todavía están peleando por ser país. Porque hay un dato que, si tenemos en cuenta, los países por continente a continuación son: por Europa son
50. Continente americano son 35. Asia 48. África está compuesta por 54 países. Y Oceanía está por 14. Si sacamos la cuenta, da más de 194 países. Entonces, pero algunos, como ya hemos dicho, no forman parte de la ONU. Entonces pasa eso, que no forman parte de la ONU. Pues el que no sabe qué es la ONU, son organizaciones de Naciones Unidas. Son la organización que todos los países del mundo, pues entonces, ya como había dicho, ahí pueden haber más países en el mundo, pero no están reconocidas por la ONU. Y actualmente son 194 países reconocidos por el mundo. Amigos, eso es todo. Pues tenía curiosidad de cuántos países había en el mundo, países raros, comunes, pero listo. Pues la curiosidad mató al gato. Pues eso es todo. Chao, hasta la próxima.